Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que les esté yendo fantásticamente bien y que puedan enfrentar la realidad con una conciencia de lo que realmente son, un alma. Todos y cada uno de nosotros, los seres vivos, somos un alma eterna, plena de conocimiento y felicidad. Sachit Ananda. Ahora bien, depende que tanto nosotros nos esforcemos por vivir como un alma, vivir desde la eternidad, vivir desde la bajada de la información del divino, de lo sagrado, de lo que realmente trasciende este mundo material y consecuentemente siendo felices. Vivir en el estado de la conciencia del alma es lo que hace que se expanda nuestra percepción de lo que realmente somos como almas. Es una cuestión bastante simple de entender si le ponemos un poquito de ganas. Hoy voy a hacer un video en relación a la intuición. Y este video es particular en punto de que está relacionado a lo que una persona me preguntó sobre la intuición y cómo es que nosotros asimilamos la intuición y qué es la intuición. Y yo tenía videos de la intuición, pero anda a buscarlos, están por allá atrás y la verdad que ya hay veces que cambio los títulos y pongo títulos que no están muy relacionados a lo que estoy hablando, como para que yo lo comprenda. En realidad sí están relacionados a lo que hablo, pero dentro de mi memoria no me acuerdo exactamente cuál es el que hablaba específicamente. Así que hoy voy a hacer 3 videos. 3 videos, uno para hoy, otro para mañana, otro para pasado. Van a quedar como una serie sobre la intuición y cómo nos afecta comprender nuestra intuición y cómo nos conviene prestarle mucha atención a la intuición, debido a que la intuición no es más que el susurro del alma a la mente para que la mente comprenda que es una herramienta y que todo lo que tiene que hacer es recuperar la memoria de lo que es el alma. Vamos a ello. Estén atentos, los voy a poner en la lista de reproducción del playlist, a donde van a quedar como los videos de la intuición. No sé qué título le voy a poner, pero la palabra intuición va a estar incluida. Entonces, vamos a ello. Desarrollar una intuición espiritual aguda para distinguir la verdad de las falsas promesas. ¿Quién te hace las falsas promesas? Los demás, nuestra mente. Hay falsas promesas por todos lados. ¿Cómo podemos afilar nuestra intuición para reconocer prácticas espirituales genuinas que nos benefician, en lugar de aquellas que solo alimentan falsas promesas? Tengan en cuenta que esto puede ser desde todos lados. Tal vez te has hecho esta pregunta en tu propio camino espiritual. Vivimos en una era donde abundan los gurús modernos, técnicas de moda, y promesas de iluminación instantánea. En medio de tantas ofertas espirituales seductoras, el buscador sincero anhela autenticidad. Me recuerdo un comentario que me hizo un amigo hace muchos años de algo muy simple, ¿no? Él incluso ni conocía los Vedas, pero me dijo, para poder realmente salir de este laberinto tenemos que volver al pasado. Y sí, uno puede buscar un montón de procesos que hay hoy en día en el marketing de la espiritualidad comercial, pero en los Vedas, en el sánscrito, está escondido el conocimiento más fidedigno que puede existir en este planeta. ¿Por qué? Porque nosotros todos en este momento estamos viviendo en Bharatavarsha, y esa Bharatavarsha, que estamos en el 5100 y pico más o menos de la era de Kali Yuga, en el año de Kali Yuga, esa Bharatavarsha no deja de ser Bharatavarsha porque nosotros no sepamos qué es Bharatavarsha. ¿Entienden? Es como si a una persona desde chiquito le decimos que esto es un avión y siempre le explicamos que esto es un avión. Y cuando vemos un avión, mirá, unos lentes. Esa persona va a terminar creyendo que los lentes son un avión y que el avión son lentes. ¿Por qué? Porque fue adiestrada su mente desde esa prerrogativa. Entonces, de la misma manera, nos adiestra la mente en percepciones de procesos que son tal o cual y le creemos. Asimismo, con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Creemos que estamos viviendo en el 2000 y pico
antes y después de Cristo, que existe ese tipo de calendario como calendario real, siendo que fue creado por el Imperio Romano para manipular a la sociedad y distanciarla profundamente de su realidad espiritual. El calendario védico, se los recomiendo, vayan a buscarlo, que es muy, muy sabio. Está conectado con la parte astrológica y cómo nos influencia en toda nuestra realidad. Cuando nosotros estamos conectados con todo esto, hay un plus en lo que nosotros intentamos generar en pro de nuestra mejor calidad de vida. Calendario védico, búsquenlo. Vamos a continuar. ¿Dónde había dejado? En medio de tantas ofertas espirituales seductoras, el buscador sincero anhela autenticidad. Quiere separar el oro verdadero de los espejismos, lo eterno de lo pasajero. A continuación te presento un diálogo reflexivo y persuasivo, una especie de discurso inspirador destinado a ayudarte a desarrollar una intuición más aguda, bebiendo de la sabiduría de Oriente y Occidente, de psicólogos modernos como Carl Jung, hasta filósofos antiguos como Diógenes y Aristóteles, junto a la profundidad de maestros Vaishnavas como Srila Prabhupada y Bhaktivinoda Thakur. Prepárate para un viaje interior que busca encender tu discernimiento y llevarte a comprender tu realidad eterna como alma espiritual. Alma y espiritual son patrones de léxicos que como que redundan, ¿no? Porque el alma es espiritual. Pero bueno, vamos a ello. La búsqueda de la verdad espiritual en un mundo de falsas promesas. Imagínate a Diógenes, el filósofo cínico, que tengo un video, se los voy a dejar al final, sobre Diógenes y los cínicos de la antigua Grecia, 300 antes de Cristo, ¿no? O sea, hace 2300 años, 2350 por ahí, caminando en plena luz del día con una lámpara encendida. Estaba buscando a dónde había, diciendo que buscaba un hombre honesto. ¡Ja! El punto es qué nivel de honestidad estamos buscando en las personas con las cuales queremos compartir nuestro tiempo. Porque si nosotros observamos la realidad de las personas a nuestro alrededor con el prisma del Srimad Bhagavatam, del Bhagavad Gita, de los Vedas, nos vamos a encontrar que el 99% de las personas en este mundo son personas hipócritas con respecto a su realidad interna. Pero la hipocresía no está mal, es parte del proceso evolutivo. Nosotros necesitamos tener un porcentaje de hipocresía para terminar adiestrando nuestra mente sobre lo que realmente nos conviene. Por eso que es esencial tener esta percepción de qué nivel de hipocresía tenemos nosotros y lo que hay alrededor nuestro en relación a la hipocresía, para que podamos sacar una conclusión de qué es lo que realmente aceptamos como asociación, qué nos conviene y qué es útil en sí para poder mejorar nuestra calidad de vida. Su gesto simbólico denunciaba la falsedad e hipocresía de su sociedad 2300 años atrás. O sea, imagínense ahora. Al igual que él, nosotros buscamos honestidad y verdad en medio de la oscuridad de tantas falsas promesas. En el ámbito espiritual, esa oscuridad puede ser aún más sutil. Técnicas que prometen paz instantánea, mientras líderes carismáticos que hablan de luz, pero cuyo comportamiento deja mucho que desear, vacían tu cartera, o prácticas que suenan elevadas, pero no transforman tu corazón. Si no hay transformación, es obvio que hay algo que tenés que trabajar con más profundidad. Yo tuve la maravillosa oportunidad de participar en muchos tipos de asociaciones como observador. Más allá de que en su momento era un practicante de ciertos patrones, yo era un observador que inconscientemente estaba alimentando mi inteligencia para poder a futuro tener la capacidad de discriminar. Y muchas veces estuve deambulando con personas que vivían una hipocresía constante, porque vivían la espiritualidad desde la mente. Y la espiritualidad se vive desde el alma, al menos si queremos encontrar una buena transformación en nosotros mismos. Y justamente de eso es que estamos tratando de hablar, de la intuición. La intuición espiritual es la lámpara que necesitas para caminar entre estos obstáculos y encontrar lo auténtico. El psicólogo Carl Jung reconoció la sed profunda del alma moderna por algo real. Él observó que muchas neurosis derivan de la falta de significado y conexión con lo espiritual. Definitivamente, porque como no tenemos una educación desde el principio de nuestro nacimiento en este cuerpo
sobre lo que es el Sanatan Dharma, la conciencia, nuestra realidad como almas. Para poder interactuar con este mundo, creamos una identidad mental. La mente tiene el trabajo de sentir, pensar y desear. Entonces, ¿qué hace? Debido a que acumula esa información, termina creando una identidad en base a los conflictos existenciales, la sociedad, la cultura, la interacción con los familiares, con las personas, la escuela, la televisión, lo que nos dictamina esta sociedad. Y de ahí en adelante, esa identidad se empieza a transformar en lo que realmente creemos que es nuestra identidad. Pero no lo es, porque es la identidad mental, la identidad del falso ego. Y es ahí a donde tenemos que trabajar justamente. Jung animaba a sus pacientes a indagar en su interior, a enfrentar su sombra y a descubrir esa voz interna sabia, lo que él llamó el self o sí mismo, que en realidad es justamente lo que es, el alma, que puede guiarnos. En términos espirituales podríamos decir que Jung nos instaba a escuchar a la conciencia, el alma, más allá de las experiencias externas. Esta es la base de la intuición, una conexión honesta con uno mismo y con lo trascendente, que nos permite distinguir la verdad de la mentira. O, al menos, tomar conciencia de que lo que estábamos momentáneamente, hace un ratito, experimentando, ya no es parte de nuestra verdad. Así vamos paulatinamente incrementando nuestra percepción de nuestra realidad espiritual, porque va a haber verdades momentáneas que vivimos como una conciencia mientras que estamos pasando por una etapa de desarrollo en nuestra vida. Luego, esa misma etapa, al transformarse en lo que continúa, va a tener otra percepción de esa verdad que antiguamente creíamos que era fidedigna e inamovible. Entonces, justamente, cuando nosotros entramos en la percepción de la verdad del alma como ser eterno, pleno de conocimiento y felicidad, ya estamos entrando en la verdad trascendental, en la verdad absoluta, que incluso en ese estado, cuando nosotros percibimos la realidad desde un presente constante, en el estado de alma pura, también vamos a ver esa verdad con respecto al momento que estamos viviéndola, en el momento exacto. Por su parte, Aristóteles enseñaba la importancia de enfocarnos en el bien supremo por encima de los placeres fugaces. Para Aristóteles, la felicidad verdadera, eudaimonia, se lograba viviendo en virtud y de acuerdo con la razón. Si estuviera hoy aquí, probablemente nos advertiría que usemos el intelecto y la experiencia para examinar cualquier camino espiritual. ¿Nos hace mejores personas? ¿Nos acerca a la verdad? ¿O solo satisface deseos inmediatos y egos inflados? ¡Ja! La filosofía clásica nos recuerda que lo verdaderamente bueno a veces requiere paciencia y esfuerzo, sí. Ese es el punto más grande de los problemas que tiene hoy en día la humanidad. No quiere esforzarse. Creen que va a hacer todo, haga un clic y viene todo. No, no funciona así. Nunca funcionó así ni va a funcionar así. Por más de que pongamos toda la tecnología al servicio de la humanidad, nunca va a suceder. Porque la autorrealización va a ser algo que sea siempre compulsorio de nuestro esfuerzo, relacionado al esfuerzo. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, con respecto a cómo te entregas a mí, yo te voy a generar la satisfacción necesaria para que te comprendas a ti mismo. No hay opción B. Así que todo depende de cuándo tú te rindas. El Sarva Dharman Paritayama Me Kansaranam Braya, el 1866 del Bhagavad Gita, que es la conclusión, dice: abandona todos los dharmas y entrégate a mí. Ese entrégate a mí no es tan simple como parece. Hay que hacer un esfuerzo interno y renunciar al ego falso, a las apariencias, a lo superficial, y todo eso es parte de nuestro esfuerzo, ¿no? La filosofía clásica nos recuerda que lo verdaderamente bueno a veces requiere paciencia y esfuerzo, mientras que lo falso suele presentarse fácil y atractivo al principio, pero se transforma en un veneno luego. Porque nos adaptamos a los patrones fáciles de conducta. Es como si educas a una persona a que sea una persona vaga, va a después tener un montón de problemas con su interacción con el mundo, ¿no? De la misma manera. La sabiduría antigua desmontando la religión engañosa. La tradición védica de la India, con miles de años de antigüedad,
miles, millones, diría yo, si la gente conociera de verdad todo esto, ¿no? También aborda este tema desde el comienzo. Srila Prabhupada, quien fue considerado en el alto círculo de los maestros, en el círculo de personas con alto nivel de espiritualidad, lo consideraron un acharya, y lo consideraron no solo un acharya, sino que Jagat Guru. El Jagat en sánscrito significa universo, el guru de este universo. Imagínense estar a ese nivel de conciencia, que era el guru de gurus. ¿Por qué tenemos que tener ese tipo de conocimiento de la realidad? Porque depende de eso que tengamos el acceso al conocimiento fidedigno. Es esencial que estudiemos para saber cómo comparar las cosas, ¿no? Es un maestro Vaishnava contemporáneo, ¿no? Srila Prabhupada, que solía citar un poderoso verso del Srimad Bhagavatam que denuncia la religión falsa o motivada materialmente. En efecto, el Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, abre declarando que rechaza por completo toda clase de espiritualidad engañosa o interesada. El Srimad Bhagavatam 1.1.2, o sea, uno de los primeros mantras en el primer capítulo. Dharma projihita kaitavo tra paramo nirma sarananam satam vedyam bastanam atra vastu shivadam tapatrayon mulanam. Sriman Bhagavate Mahamuni Krite Kimba Parahir Ishvara Sadio Hridi Avaryudya Tetra Kritvi Sus Rushubish Tat Snat. Sorry y disculpen por mi sánscrito. Soy solo un principiante aprendiendo. La traducción: rechazando por completo todas las actividades dármicas que tienen motivaciones materiales. Este Bhagavad Purana, este libro, ¿no?, expone la verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este hermoso Bhagavatam, recopilado por el gran sabio Vyasa en su madurez, es suficiente en sí para comprender a Dios. Imagínense, ¡ja! Y no solo eso, sino que el Srimad Bhagavatam es una de las literaturas, más allá de que se conoce como el Purana Inmaculado y el Sumum Bonum de todos los Vedas y la encarnación de Krishna literaria en Kali Yuga. Hay miles de literaturas más que soportan lo fiable del Srimad Bhagavatam y aparte de ello incrementan la comprensión de todo esto, ¿no? Pero esto acá dice este mantra, esto es suficiente en sí para comprender a Dios. ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva conocimiento mediante el hecho de oír atenta y sumisamente el mensaje del Srimad Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno. Imagínense, solo por entrar en contacto directo con el Srimad Bhagavatam tenemos la capacidad de despertar nuestra propia intuición con una percepción más clara. ¿Por qué? Porque el conocimiento trascendental de este mundo material, y del mundo que trasciende el mundo material, refina nuestra capacidad intelectual para que tengamos una mejor percepción de la realidad. Y ahí es donde está el secreto, refinar nuestro intelecto. Este mantra afirma, en esencia, que toda forma de religiosidad o dharma motivado por el engaño o por deseos materiales es rechazada. El Bhagavatam solo acepta la verdad más elevada, aquella que es buena para todos y que arranca de raíz las miserias. ¿Cuál es esa verdad? La realidad espiritual, el vínculo puro con lo divino, que se revela en el corazón de quien escucha humildemente. El ego no acepta a un maestro espiritual, el ego no acepta la autoridad védica, el ego no acepta cualquier cosa que lo ponga en peligro. ¿Por qué? Porque uno se esforzó mucho, la mente de uno se esforzó mucho en crear ese ego falso de ideales, de valores, de metas, para que venga alguien más
y nos venga a decir, eso es tu ego falso, y no lo aceptamos. La disonancia cognitiva se pone a la defensiva, y yo mismo he visto tantas veces cómo las personas llegan a un punto donde no pueden renunciar a su ego falso y prefieren continuar el proceso del ego en vez de realizar su realidad como almas, que es de ahí donde uno baja esta natural condición humilde del sabio que sabe escuchar. Esta enseñanza nos anima a examinar nuestras prácticas. Si algo pretende ser espiritual, pero en el fondo busca dinero o conceptos, en realidad el dinero no es un problema. En realidad, en los Vedas, al dinero o a la fortuna se lo considera una expansión de Radharani, Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna. Demuestra que en la presencia de ella todo es auspicioso. No es un problema el dinero. El problema está cuando vemos que personas, en nombre de la realidad espiritual, utilizan eso para manipular a las personas y establecer su codicia en lo material como la fuente primaria de manifestar este conocimiento. El punto principal es que no está mal en cobrar cuando alguien va a hacer alguna terapia, un seminario, alguna cosa de esta. Si se mantiene de esa manera, es perfecto. En realidad los brahmanas se mantienen dedicando su vida a expandir el conocimiento. En la antigüedad, el brahmana era patrocinado por el gobierno porque ellos daban la comprensión de la realidad espiritual. Pero claro, hoy en día el gobierno no valora a los brahmanas, pero tienen unos brahmanas completamente antidármicos, ¿no? Brahmanas que plantean ideas de cómo manipular a la sociedad. Por eso que estos sí son manipulados, son patrocinados. El punto que nosotros tenemos que entender de que cuando una persona tiene y decidió llevar una vida espiritual brahmínica y presentar este conocimiento a la sociedad, no está mal en patrocinarlo, en ayudarlo, en apoyarlo, para que él no tenga que utilizar su tiempo en ver cómo subsistir en este mundo material. La idea es que cuanto más tiempo tenga libres el maestro, el gurú, el brahmana, va a poder utilizar su cabeza al servicio de la humanidad. Y ahí es donde está el punto, ¿no? Si algo pretende ser espiritual, pero en el fondo busca dinero, poder o prestigio mundano, el sabio Vyasadeva, autor del Bhagavatam, nos dice, deséchalo. Si encuentras ese tipo de personas con ese tipo de conciencia, definitivamente, y te va a hacer bien. Bhaktivinoda Thakur, un erudito y santo Vaishnava del siglo XIX, vivió esta filosofía. Él fue un magistrado, juez, un padre de familia de 11 hijos, y uno de ellos fue el maestro espiritual de Srila Prabhupada, imagínense. Y a la vez un profundo devoto de Krishna. Con su ejemplo nos mostró que la verdadera espiritualidad no requiere escapar del mundo ni credulidad ciega, sino vivir con integridad tanto en lo material como en lo espiritual. Bhaktivinoda Thakur enfatizaba la sinceridad como la brújula interna más fiable. La identidad del alma te está diciendo a la identidad mental, hey, escúchame, yo te voy a dar consejos sabios, consejos que si tú como alma te conectas, si tú siendo una mente estás al servicio del alma y nos conectamos con el conocimiento divino, Sat Chit Ananda, Chit, el conocimiento divino, vamos a tener esos mensajes constantes que son la intuición, ¿no? La brújula interna más fiable, la sinceridad es nuestro mejor guía, decía. Si uno es sincero y realmente sediento de la verdad, no aceptes más nada que la verdad como meta última de tu existencia. Dios te enviará la guía adecuada en el momento oportuno. Se dice que el Krishna te manda el Guru y el Guru te manda a Krishna, ¿no? Esa sinceridad nos protege de las trampas porque un corazón honesto intuye cuando algo no cuadra o cuando una enseñanza suena hueca y egoísta. En cambio, si buscamos atajos por comodidad o por engaño o por engañarnos a nosotros mismos, caeremos presas fáciles de los falsos gurús, que están por todos lados. Pero no nos olvidemos que cada uno de nosotros vamos a necesitar el nivel de falsedad que tenemos que experimentar para poder trascenderla.
Prácticas genuinas versus promesas vacías, aprendiendo a diferenciar. Ahora bien, ¿cómo reconocer en la práctica lo verdadero de lo falso? Desarrollar discernimiento espiritual implica observar con atención tanto los efectos como las intenciones detrás de una enseñanza. Aquí hay algunas diferencias claves que pueden tener en cuenta. Resultado transformador versus estancamiento. Una práctica espiritual auténtica debe reflejarse en tu transformación personal. ¿Te vuelves más compasivo, humilde y en paz? ¿Estás desenvolviendo cualidades naturales del alma o no? Porque si eso no está sucediendo, hay algo que está estancando tu avance espiritual o tu comprensión de lo que realmente eres, ¿no? O sigues igual de atrapado en ira, egoísmo y confusión. Yo he visto muchísimas personas que llevan 20, 30, 40 años de práctica de mantras, de yoga, yendo a India, que esto y lo otro, y su ego es gigantesco. ¿Por qué? Porque están viviendo la vida espiritual desde la mente, desde el ego. Las falsas promesas pueden darte euforia temporal, pero no una mejora genuina del carácter. El genuino progreso espiritual, en cambio, a veces es lento pero seguro, como la Ayurveda. Te cura definitivamente. Cada día un poco menos de ignorancia y un poco más de luz en el corazón. Servicio y amor versus ego e interés. Las vías verdaderas suelen enfatizar el servicio, el amor y la conexión con lo divino y los demás. Pregunta, ¿esta práctica alimenta mi ego a hacerme especial, superior o desear aplausos? ¿O me enseña a rendir el ego y a servir con amor? Un falso camino puede inflar la vanidad, tu vanidad. Tal vez te promete que serás un iluminado admirado. Y muchas veces uno tiene esa zanahoria que va ahí corriendo atrás de la zanahoria, pero la tiene acá pegada en la mente y esa zanahoria nos está mintiendo. Mientras que el camino verdadero te hará más humilde al sentir la grandeza de lo divino sobre tu pequeña identidad. Coherencia con la ética y la razón, Guru, Shastra y Sadhu. Estar siempre basándonos en el concepto del trípode, la esencia divina de este proceso, el Guru, el Shastra y los Sadhus. La verdad espiritual no contradice las bases de la moralidad universal ni la sana razón. Si un supuesto maestro te pide hacer algo claramente inmoral, peligroso o absurdamente ilógico, porque sí, cuidado. Las prácticas auténticas pueden desafiar tu zona de confort, pero no pisotean tu conciencia ni tu capacidad de pensar. Prabhupada decía, surrender by intelligence, don't surrender your intelligence. ¿Qué significa esto? Ríndete con inteligencia, no rindas tu inteligencia. Y ahí es donde está el punto. Un maestro espiritual genuino te quiere inteligente, te quiere con tu identidad pura, te quiere sacar de la mente y de las situaciones que te mienten a ti mismo, pero no está interesado en que tú dejes de ser tú. Esa es una creación mental que nosotros a veces tenemos por traumas previos, ¿no es cierto? Como Aristóteles aconsejaría, la virtud y la verdad van de la mano. Lo espiritual genuino no puede divorciarse de la ética. Enseñanzas con profundidad versus eslóganes vacíos. Si habrá de eso. Pon atención al contenido. La filosofía detrás de la práctica tiene profundidad, coherencia y viene de una fuente confiable. ¿O de dónde viene? O es una mezcolanza de frases bonitas sin mayor sustancia. Las tradiciones espirituales legítimas suelen tener textos sagrados milenarios, como los Vedas, etc. Bueno, yo me sitúo en los Vedas y punto, ¿no? Porque la verdad que las personas alrededor de este plano que siguen otro proceso, como el budismo y el taoísmo y todo eso, si vos te das cuenta, los contenidos van a ir de acuerdo a los Vedas. Ese es el punto. Vos tenés que conocer los Vedas para desde ahí analizar a los demás y sí utilizar lo que sea conveniente. Un linaje de maestros ejemplares. Un charlatán tal vez inventa sus propias revelaciones sin respaldo, ofreciendo solo eslóganes atractivos. ¿Por qué? Porque su ego quiere ser adorado. No caigas en la trampa de lo que suena bien, pero no es verdad. Promesas realistas versus marketing fantasioso. Vaya que tienen buen marketing todo esto. Por último, desconfía de las promesas de gratificación instantánea. En 7 días serás iluminado. Compra este amuleto y resolverás todos los problemas. La verdad espiritual suele enfrentar con honestidad nuestras sombras. Y ahí es donde tiene el punto todo esto, que tenemos miedo de encontrar nuestras sombras, tenemos miedo de enfrentar al ego falso que está ahí dictaminando cómo debería ser nuestra realidad. ¿Por qué? Porque llevamos muchas vidas
creándolo y sosteniéndolo. Entonces, cuando nos ponemos enfrente a un gurú fidedigno, al conocimiento fidedigno, a los sabios fidedignos, ellos tienen la responsabilidad de buscar en lo profundo de nuestro ego y erradicar esa conexión que hay con nuestra prisión, ¿no? Pero duele eso. La vida espiritual no es un juego, es una batalla. La verdad espiritual suele enfrentar con honestidad nuestras sombras y requiere trabajo interior. No se vende como un producto mágico. Un maestro auténtico te dirá que el camino puede tomar toda la vida y más. Eso es verdad. Pero que cada esfuerzo sincero vale la pena. Cada momento que tú ofrezcas a lo divino va a quedar en el banco eterno del servicio devocional. Y en la próxima vida, si no lograste desenvolver el amor puro por la suprema personalidad de Dios y renunciar a este mundo material, vas a continuar desde donde dejaste. Eso es inamovible. Las recompensas serán profundas, pero quizás sutiles al inicio. Paz interior, propósito, claridad, no necesariamente milagrosas de la noche a la mañana, pero el efecto está ahí. En el Bhagavad Gita el Señor Krishna describe justamente esta diferencia en la mentalidad del buscador. Dice que quien está verdaderamente decidido en la vida espiritual avanza con una inteligencia enfocada en una sola meta, mientras que quienes carecen de esta determinación caen víctimas de innumerables distracciones espirituales sin profundidad. Bhagavad Gita 2.41. Vyavasa yatmika buddhir ekeha kuru nandana bahu shakahi anantascha buddhayo vyavasayinam. Oh hijo de Kuru, la inteligencia de quienes están en el camino espiritual determinado es una y enfocada. Pero la inteligencia de quienes no están decididos es múltiple, ramificada e infinita. ¿Qué significa esto de que es infinita? No que es infinita espiritualmente, sino de que no tiene límites. Constantemente está especulando y viajando de una punta a otra, sin estabilidad fidedigna en relación a la práctica del proceso. En otras palabras, si tu objetivo es claro, realizar la verdad, conocer a Dios, despertar tu alma, desarrollarás una intuición afilada que te guíe directamente hacia ello. Pero si estás indeciso o motivado por deseos superficiales, tu mente saltará de una promesa vacía a otra, de técnica en técnica, sin profundidad, como una mariposa revoloteando sin rumbo fijo. Y de eso se trata, de aprender a incrementar nuestra percepción de nuestra propia identidad como mentes, para que de una manera u otra la mente deje de tener fuerza, o sea, tratar con la inteligencia y convencer a nuestra mente que entienda su realidad como alma y que la mente se espiritualice, que la inteligencia se espiritualice y que el espíritu, nuestra realidad, tome presencia fidedigna. Y de esa manera incrementar nuestra intuición para que se transforme en algo constante, para que constantemente estemos conectados con lo divino. Este es el primer video de 3 que voy a hacer sobre este tema. Espero les guste, espero estén satisfechos con este conocimiento y principalmente espero que puedan practicarlo. Así que nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y suscríbanse, lo mismo de siempre. Radhe, radhe.